Bueno, entonces vamos a continuar con la elaboración de la hoja de costos. Para la elaboración de la hoja de costos, pues vamos a traer todo lo que hicimos en la hoja presupuestada, que fue que estábamos calculando todos los materiales del pan de bono por unidad y su costo en gramos. Lo mismo hicimos para la avena, cada material directo de la avena, cuántos gramos trae la unidad y calcular el costo por gramos para poder así calcular cuál es el costo de la materia directa para ambos productos. Entonces empezamos. Habíamos dicho que en la información presupuestada el queso por la unidad era de 40, su costo es de 9.50, el almidón 28, el costo del almidón 3.80, el azúcar en gramos 7, el costo del azúcar 2.18, los huevos por unidad 200 y el costo de los huevos son 20. Col maíz por gramos son 3.60. Perdón, aquí hicimos algo malo. El costo del huevo los huevos por unidad son 0.8, el huevo es por 200, el colmaíz por gramos son 20, el costo del colmaíz es de 3.60, la mantequilla es de 4 y el costo de la mantequilla es por 4.75. Nosotros el agua lo tenemos como materia prima directa, entonces por eso el agua no lo introducimos en los CIF. El costo del agua lo tenemos aquí, que es de 10 gramos. Entonces, agua por gramos. Y el costo de ese también lo habíamos calculado, que era este, ¿cierto? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para los materiales de la avena. La avena por gramos es de 8.82. El costo de la avena es de 7 por gramo. La leche es de 194.12. El costo de la leche 2.55. La canela en gramos es de 0.94. El costo de la canela es de 87.50. Los clavos por gramos son estos. El costo de los clavos es de 93.75. Entonces nos equivocamos acá y la unidad de los gramos es de 0.12. La panela por unidad, gramos unidad 14.71 y la panela precio 3.42. Luego vamos para la nuez moscada y para el precio de la nuez moscada. Entonces vamos a verificar esta información, que sea la misma, que nos da 1512.95. Ok, y lo mismo vamos a hacer, vamos a calcular por unidad cuántos gramos de agua necesitamos.
y cuál sería el costo del agua, que sería el mismo para todos. Entonces, ¿cómo calculamos el costo de la materia prima directa? Vamos a tomar el producto, cuántos gramos necesitamos por unidad y cuál es el precio multiplicado por el precio de gramo por unidad. Entonces, esto es lo que sabemos, cuál es el costo de la materia prima directa por unidad. Entonces, hacemos la siguiente fórmula. Esto va a ser igual a el queso multiplicado por su precio más el almidón multiplicado por su precio más el azúcar listo. Y lo mismo vamos a hacer por la avena, cada ingrediente multiplicado por su precio. Y me faltó el del agua. Entonces así nos da el costo total de materia prima directa. Entonces a continuación vamos a calcular la mano de obra directa. Lo que vamos a hacer es a calcular el costo de minuto por trabajador. Luego de este costo de minuto por trabajador lo vamos a multiplicar por los minutos que se necesitan por los procesos de preparación y cocción y así poder saber cuál es el total de la mano de obra directa por minuto en ambos procesos. Entonces en esa parte tengo la información que le hicimos a la hora de hacer el personal contratado, que ya la había explicado en el video anterior. Entonces aquí tenemos los minutos por 24 días, que son 11.520, los minutos inactivos y los minutos laborables, realmente laborables en el mes, que son 10.703. Entonces vamos a hacer el costo del proceso de preparación. Entonces vamos a hacer el salario del mes, que eso está en la información presupuestada, que tenemos que por preparación es de 1.200.000. Luego su factor prestacional, que también está en esta información presupuestada, que es del 59%. Entonces nos va a decir cuánto es el costo de total por el empleado, ¿cierto? Para esto vamos a calcular entonces cuál es el factor prestacional de este trabajador por este salario. Simplemente sería multiplicar su salario del mes por el factor prestacional. Entonces el costo total del empleado sería este valor más ese valor por su factor prestacional. Eso nos daría 1.913.355. Luego vamos a llamar los minutos laborables por mes, que son estos.
Y para saber cuál es el costo del trabajador por minuto, sabemos que si ese es el costo total del empleado y que si esos son los minutos laborables por mes, simplemente sería una división para que nos dé el costo del minuto por trabajador. Lo mismo vamos a hacer con el proceso de cocción. Entonces su salario está en la información presupuestada, su factor prestacional, calculamos el factor prestacional y su costo. Traemos los mismos minutos laborables y lo mismo para el costo de trabajo. El costo del minuto de trabajador sería el costo total por el empleado dividido los minutos laborables por mes. Entonces aquí tenemos que el costo del minuto de trabajador de la preparación es de 178.59 y el de la cocción 123.25. Entonces aquí vamos a traer el tiempo por unidad en el proceso de la preparación, que esto también lo traemos de la información presupuestada. Entonces, tanto el proceso de preparación para el pan de bono como para la avena, y lo vamos a multiplicar por el costo de minuto del proceso de preparación para saber cuál es el total de la mano de obra directa por preparación. Lo mismo hacemos con el de cocción. Para el pan de bono y para la avena. Y traemos el costo de minuto por el proceso de cocción que ya lo calculamos. Y para el total de mano de obra es el tiempo por unidad que se demora por su valor. Minuto por su valor minuto. Entonces tenemos que el costo de la mano de obra directa, el tiempo por unidad, sería la suma para el pan de bono de su preparación más la cocción, para la avena la preparación más su cocción, y que el total de la mano de obra sería tanto para el proceso de preparación y el proceso de cocción, el total de la mano de obra de ambos procesos, preparación y cocción, para la avena. Entonces ahora vamos a calcular los costos indirectos de fabricación. Como lo habíamos dicho en las hojas de los CIF, nuestros costos indirectos de fabricación van a ser los empaques, el supervisor y la energía, porque son costos indirectos de fabricación y van a ser variables. Entonces, lo vamos a calcular. El costo del kilovatio por unidad está en la información presupuestada. Para el pan de bono y para la avena. También lo mismo el costo de la energía. Para el supervisor, en los CIF habíamos calculado que para el pan de bono iba a ser este valor. Entonces, para saber su cantidad, pues por las unidades, lo dividimos por las unidades por la producción proyectada del pan de bono.
para saber su precio por unidades. Entonces ahora nos vamos para la avena y tomamos cuánto corresponde el supervisor, el salario para la avena, y lo vamos a dividir por la producción proyectada de la avena. Para los empaques necesitamos pues un empaque para cada unidad por avena y un empaque por pan de bono y un empaque por cada unidad por avena. Y el costo del empaque lo habíamos dicho en los CIF, que para el empaque de pan de bono es 68 y que el empaque de la avena es de 400. Entonces, para saber el costo de los 6 variables por unidad, simplemente vamos a multiplicar y después de la multiplicación hacemos la suma de las variables. Entonces, el costo en un kilovatio por unidad por su costo más lo que cueste la hora, el salario del supervisor por unidad más el costo del empaque por unidad. Entonces esto nos da el costo de los 6 variables por unidad de pan de bono. Lo mismo hacemos para la avena. Hicimos en la celda que no era. Esto por listo. A continuación vamos a hacer la asignación y distribución de costos indirectos de fabricación, absorbente o total. Entonces vamos a hacer la definición del NOV, la capacidad requerida, nivel de operación presupuestal y la capacidad requerida según la producción y las ventas esperadas. Entonces para esto vamos a traer cuál es la producción proyectada por mes tanto para el pan de bono y la avena. La producción proyectada por mes está en la información presupuestada. Para la avena ya sabemos que es 4.100, el pan de bono 4.100 y para la avena 3.600. Por preparación, sus minutos por unidad son preparación, pan de bono 0.6, 0.15. Entonces, para saber los minutos necesarios al mes, simplemente hacemos una multiplicación básica. La producción proyectada por unidades en el mes y multiplicarlas por los minutos por unidad. Listo. Y esto nos da este resultado. Luego de esto, vamos a traer los minutos que necesitamos por personas al mes, que esta información la trajimos al inicio, que fue calculada en la hoja de personal a contratar. Entonces, minutos por los 24 días sabemos que son 11.520. Y para saber personas a contratar por proceso de preparación, simplemente hacemos la división. Ahora, para el proceso de cocción, traemos la producción proyectada por mes, para el pan de bono y para la avena, los minutos por unidad para el proceso de cocción, los minutos necesarios al mes ya sabemos que es una multiplicación básica, y sumamos los minutos por persona mes, serían estos 11.520
y hacemos la división para saber las personas a contar por proceso. Y así sabemos el NOV en minutos de mano de obra total, que sería la suma de los minutos necesarios al mes para el proceso de cocción y los minutos necesarios al mes para el proceso de preparación. Listo. Luego de esto vamos a traer la tasa fija de los CIF, el precio por minuto y la base de aplicación de estos, tanto para el pan de bono como para la avena. Entonces en esta parte vamos a calcular la tasa fija de los CIF. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para calcular esta tasa tenemos que tomar en la información presupuestada el valor de los costos CIF del pan de bono más los de, tenemos que tomar los costos fijos del pan de bono más los costos fijos de la avena, y esto lo vamos a dividir por la de nuevo que se borró la fórmula, CIF del pan de bono, CIF de la avena, y lo dividimos por el cálculo que hicimos en la hoja de costos de el NOV en minutos de mano de obra. Eso nos da la tasa fija del CIF. Entonces, para la base de los minutos vamos a tomar esta suma, los minutos por unidad del pan de bono, su preparación y de la cocción, y los minutos por unidad de preparación de la avena y de cocción de la avena. Para saber el costo de los total fijos, pues tomamos el total de los minutos y lo vamos a multiplicar por la tasa fija de CIF. Lo mismo para la avena. Listo. Aquí nos preguntan entonces el total de los CIF variables, que ya los habíamos calculado acá arriba. Y ya vamos a sumar los total de CIF por unidad, que serían los fijos más los variables. Ahora, con toda la información que calculamos, podemos elaborar la hoja de costos. Entonces nos están diciendo, ¿cuánto es de materia directa del pan de bono? Esto fue lo primero que calculamos. ¿Qué sería este? 610.51. Luego, la mano de obra por el proceso de preparación del pan de bono, que sería este valor. Y por el proceso de cocción, luego nos preguntan cuáles son los 6 variables, que fue estos que calculamos acá arriba. Y cuáles son los CIF fijos. Y el costo total unitario de la filosofía costeo absorbente total o legal sería la suma de todos estos. Lo mismo vamos a hacer para la avena. Entonces, para la avena, la materia prima directa la mano de obra por el proceso de preparación
luego la mano de obra por el proceso de cocción, luego los CIF variables, luego los CIF fijos y la sumatoria. Y luego vamos a hacer pues un resumen que sería pues la suma para la mano de obra sería tanto la suma de la mano de obra de preparación y cocción, y para los sí sería la suma de los variables más los fijos. Esto nos tiene que dar lo mismo, 1355, y para la avena ok. Luego de esto vamos a hacer una información adicional, que eso lo vamos a utilizar para la elaboración de los estados de resultados. Entonces tenemos que la tasa es del 34%, tenemos unos activos por un valor de, que eso lo tenemos en el balance, tenemos unos pasivos financieros por un valor de 28.020 y unos aportes de capital por un valor de 63.680. Sabemos que el total de los pasivos y patrimonio tiene que ser igual al total de los activos. Entonces, cuando nosotros hicimos el préstamo, el banco financiero nos cobraron un costo de capital de 1.50. Entonces, para calcularlo, simplemente vamos a multiplicar el valor del préstamo por su costo y el aporte de los socios, el costo de capital es del 2%. Y aquí tenemos el costo. Entonces con esto ya calculamos la hoja de costos. Toda esta información la vamos a utilizar para la siguiente elaboración de los estados de resultados, del punto de equilibrio, de la mezcla de productos, etc. Entonces seguimos a continuación con el estado de resultados absorbente. ¿Ok? Entonces, como primero vamos a empezar con el estado de resultados por el método absorbente. Sabemos que vamos a explicar el método absorbente y el método variable. La diferencia de estos dos sistemas es el tratamiento de los costos fijos, porque el sistema variable lleva los costos fijos al periodo y estos se ven resultados en el estado de resultados. En cambio, el estado de resultados variable, perdón, el absorbente o total lleva los costos fijos y se le asignan a la producción, es decir, que ellos van al inventario y estos se ven reflejados en el estado de resultados cuando se vende el producto. Entonces vamos a empezar. Nos están preguntando la cantidad de ventas. Entonces, esa cantidad de ventas está en la información presupuestada. Las ventas proyectadas para el pan de bono, que serían las mismas para calcular un costo de venta. Y nos están diciendo cuál es el valor unitario que decidimos vender ese pan de bono, que también está en la información presupuestada. Precio de venta, 13. El costo de mercancía vendida, pues de este pan de bono, ese fue el que calculamos en la hoja de costos. Y nos queda que el pan de bono, el total costo unitario es de 1.355.
Entonces, para saber el total, pues simplemente multiplicamos lo que proyectamos por vender por su precio unitario. Y para el costo de ventas, lo que proyectamos por vender por el costo del producto. Para saber la utilidad, pues simplemente hacemos una resta, nuestras ventas menos el costo de la mercancía vendida. Entonces, para calcular los porcentajes, sabemos que nuestras ventas corresponden a un 100%. Para saber cuánto es el porcentaje del costo de mercancía vendida sobre las ventas, simplemente vamos a hacer una división. El costo de mercancía vendida dividido las ventas. Y nos da que el porcentaje es del 45.16. Para saber la utilidad bruta, simplemente hacemos una resta y sabemos que la utilidad bruta sería de 54.8%. Lo mismo vamos a hacer para la avena. Entonces nos vamos para la información presupuestada y cuáles son las ventas proyectadas para la avena. Decimos que el precio que decidimos vender esa avena es de 4.000. Y en la hoja de costos calculamos el costo unitario de la avena, que sería 1.563. Lo mismo hacemos para saber el total, simplemente multiplicamos venta por su precio, y para saber el costo total multiplicamos las ventas por el costo de la mercancía vendida. Para saber la utilidad, simplemente una resta. Y para calcular los porcentajes hacemos lo mismo. Sabemos que ese es el 100% y para saber el porcentaje del costo de la mercancía sobre las ventas simplemente dividimos. Entonces, ¿cuál es el total de ventas? Simplemente sumamos el total de las ventas tanto del pan de bono como el de la avena, el costo del pan de bono como el de la avena, y la utilidad bruta simplemente sería la resta. Ok, lo mismo en los porcentajes, este sería un 100%, este sería 41.9 y tenemos que nuestra utilidad corresponde a un 58.14%. ¿Listo? Entonces, los gastos administrativos y venta, estos también ya lo habíamos calculado en la hoja presupuestada y están al final. Que sabemos que estos son los gastos fijos que tenemos de administración, del sueldo de los vendedores y del personal administrativo, y los gastos fijos de administración como las pólizas, como la energía, etc. Eso nos da un total de 7.642.807. Entonces, para hallar la utilidad operacional, simplemente de la utilidad bruta vamos a restar los gastos operacionales. Luego nos dice menos los gastos financieros. Esa información también la tenemos en la hoja de costos. Recuerden que yo les había dicho que el banco nos hizo un préstamo de 28.020.000 y que el costo financiero de ese fue de 1.50, es decir, que nuestros gastos financieros van a ser de 420.300. Para hallar la utilidad antes dispuesto, tomamos la utilidad operacional menos los gastos financieros. Ahora vamos a calcular el impuesto. Sabemos que el impuesto legal es del 34%, que este porcentaje también lo tenemos en la hoja de costos. Y la utilidad neta simplemente sería a la utilidad antes de impuestos restarle los impuestos para que nos dé la utilidad total. Entonces tenemos una utilidad neta por el estado absorbente de 4.732.207 pesos. Bueno, entonces a continuación vamos a explicar cuál es el producto que debemos de impulsar para las ventas. Pues esta va a ser, por ahora vamos a hacer la explicación del costo de la mercancía vendida. Para nosotros tener claro cuál es el producto que se debe impulsar a las ventas, hay que mirar primero que todo si nosotros tenemos capacidad disponible. Capacidad disponible en empleados, capacidad disponible en maquinaria, en muchos factores. Cuando ya sepamos si hay capacidad disponible, tenemos que ver cuál es de estos productos que nos está generando mayor utilidad y
poder impulsarlo. Pero por ahora vamos a explicar la explicación del costo de mercancía vendida. Entonces, nos hablan sobre la cantidad del producto del pan de bono, o sea, de las ventas. Ya sabemos que eso está en la información presupuestada y solamente lo traemos. Lo mismo este. Luego nos preguntan cuál es el costo de la mercancía de los costos fijos. Esto está en la hoja de costos, que está en esta parte donde la tenemos más detallada, que nos dice que los costos fijos es de 191.76. Y para saber los costos variables simplemente tomamos esto, el costo de la mercancía vendida, y le restamos el de los costos fijos. Entonces, para saber el total simplemente vamos a hacer una multiplicación. La venta por los costos variables más la venta por los costos fijos. Entonces tenemos esta suma y esta. Luego vamos a hacer lo mismo para la avena. Nos vamos a la información presupuestada y las ventas proyectadas para la avena. Información presupuestada y las ventas proyectadas para la avena. Entonces aquí también tenemos que los costos fijos están en la hoja de costos que hallamos acá, son 109.67, y para saber los costos variables tomamos este y lo restamos por los costos fijos. Para saber el total simplemente es una multiplicación de las ventas proyectadas por los costos variables y es una multiplicación de las ventas proyectadas por los costos fijos. Luego vamos a hacer el total, que simplemente es el total de este más este, el total de los costos fijos del pan de bono con la avena, y este sería nuestro total. Entonces ese sería el total de el costo de la mercancía vendida, 10.966.882. Como siguiente vamos a hablar sobre el estado de resultados variable. Entonces, vamos a desarrollar la filosofía, pero por el costo variable. Entonces, ese sería el sistema marginal o variable. Primero que todo, vamos a traer aquí los costos, tanto variables como fijos, que los calculamos en la hoja de costos. Entonces, simplemente sería traer la información que la materia prima directa es esto, del pan de bono, el de la avena es este, la mano de obra directa por proceso, y los IF variables y hacemos el total. Lo mismo hacemos con la avena, la mano de obra por proceso, por cada proceso, tanto de preparación como el de cocción, y los IF de la energía. Aquí en los SID fijos simplemente vamos a traer que la información que está en la hoja presupuestada, que nosotros calculamos que son los SID fijos para cada uno. Entonces hacemos la suma del SID de pan de bono y de la avena, y que los gastos fijos también están acá, de administración y venta, que sería esto. Entonces el total simplemente sería la suma y arrastramos la fórmula. Los gastos de administración esos gastos van a ser cero porque aquí estarían incluidos los gastos de flete, pero por políticas de la empresa,
no va a haber fletes, entonces por eso ponemos 0. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar a hacer el estado de sistema variable. Entonces para esto pues vamos a traer cuáles son las ventas proyectadas que están en la información presupuestal. Ventas proyectadas para el pan de bono, por su precio, que también lo tenemos en la información presupuestada, su precio de venta, y para el total volvemos a hacer lo mismo. Y el costo de mercancía variable pues simplemente va a ser este valor que calculamos acá arriba, el de los pan de bonos. Y para saber el total simplemente hacemos la multiplicación. Para saber cuánto es la contribución marginal neta simplemente hacemos la resta, lo mismo para este. Y sacamos los porcentajes, sabemos que ese es el 100% y para saber cuánto es la contribución marginal, el costo de mercancía variable sobre las ventas, y para saber cuánto es la contribución marginal neta pues simplemente hacemos la resta. Entonces tenemos que para el pan de bono nuestra contribución marginal neta es de 61.23%. Lo mismo vamos a hacer con la avena. Vamos a traer de la información presupuestada las ventas proyectadas para la avena, traemos el valor unitario, su precio de venta y vamos a multiplicar para saber cuánto es el valor de las ventas. Y para este vamos a traer el costo de mercancía variable, que es el que calculamos aquí para la avena. Para saber cuánto es el total de costo de la mercancía vendida, realizamos la multiplicación. Para los totales simplemente sería restar. Listo, lo mismo por acá, simplemente sería restar. Sabemos que las ventas es el 100%, para saber el porcentaje del costo de la mercancía vendida simplemente dividimos sobre las ventas y para saber el porcentaje de la contribución marginal hacemos esta resta. Para los totales sería lo mismo, el total de las ventas, el total de los costos y la contribución marginal neta bruta en pesos sería de 36.010.141. Para saber los porcentajes lo mismo. Entonces, aquí pues ya tenemos el cálculo de la contribución marginal neta. Entonces simplemente ahora vamos a restar los gastos variables. Pero como lo comentábamos, nuestros gastos variables serían los gastos de fletes, pero por políticas de la empresa Milla Morín no va a tener gastos de flete, entonces nuestros gastos variables serían 0. Es decir, que nuestra contribución marginal neta seguiría siendo $16.389.000. Luego vamos a hacer los costos fijos, que sería 1.181.000, y menos los gastos fijos, que serían 7.642.000. Aquí vamos a obtener la utilidad operacional, que sería la contribución marginal neta menos los costos y gastos fijos. Bueno, entonces nos da que la utilidad operacional es de 7.555.651. Entonces, para saber la diferencia entre ambas utilidades por su filosofía de costeo, simplemente vamos a tomar lo que nos dio en el estado absorbente en la utilidad operacional menos
lo que nos dio es. Y la diferencia es de 24.659 pesos. Entonces recordemos que la diferencia de esta utilidad entre el estado de resultados absorbente y el estado de resultados variables simplemente se da por el tratamiento de los costos fijos. Entonces aquí sería solamente totalizar. Listo. Entonces, esa sería pues la diferencia de ambos estados de resultados.